mientras que los tres modos de bautismo no son sacramentos. Y me gustaría hacer esa distinción. ¿Qué es un sacramento? Nos dice el Catecismo de San Pío X y cualquier catecismo de la Iglesia que el sacramento es un signo sensible por medio del cual se transmite una gracia invisible. Por lo tanto, sacramento es signo, un signo. Todo signo está compuesto de dos realidades: la realidad que significa a algo y la realidad que es significada. La realidad que significa, por ejemplo, lo que decimos la realidad significante en el bautismo es el agua, que es la materia, junto con la forma. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la realidad que significa, la significante. Sin embargo, la realidad significada es que se nos perdona el pecado original, se perdonan nuestros pecados, es decir, es el lavatorio del alma, ¿no? del pecado. Entramos en la vida de gracia y además se nos imprime un carácter. ¿Qué es un carácter indeleble? ¿Qué es un carácter? El carácter es una marca indeleble con la que el alma es marcada, que la distingue de otras almas que no tienen ese carácter y que además las capacita para alguna acción. O sea, un carácter es una marca que nos distingue y que nos capacita, que nos faculta para algo. ¿Para qué nos faculta el carácter del bautismo? Para recibir los sacramentos, porque solamente los que están bautizados pueden recibir los demás sacramentos. Entonces, el bautismo es la puerta a los sacramentos y, por lo tanto, nos marca, nos distingue a los bautizados de los no bautizados y, además, nos faculta para recibir los sacramentos. Ese es el carácter del bautismo. Entonces, el bautismo como sacramento, como signo, tiene que tener una parte visible, que es el agua, la materia, con la forma. Esa es la parte visible y sensible. En el bautismo de deseo o en el bautismo de sangre no hay parte visible, porque no hay una materia, no hay una forma, simple y llanamente está el deseo del catecúmeno, de la persona, de unirse a Cristo por el bautismo y, o en todo caso, en el de sangre, pues el derramamiento de la sangre. Pero eso no es propiamente un signo sensible, por lo tanto no podemos hablar de sacramento. Hablamos de tres modos de bautismo, pero solamente el bautismo de agua es sacramento. Eso sí me gustaría matizarlo para que no haya confusión. Porque los demás, como digo, pues no tienen parte sensible como tal propiamente y no es un signo. Es más, al no ser sacramento, el bautismo de deseo ni el bautismo de sangre, pues lógicamente no imprime el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter nos hace capaces de recibir los demás sacramentos, pero si uno ya muere, no va a recibir ningún sacramento. Entonces, además de que al no ser signo, al no ser sacramento, no se imprime el carácter. Entonces, el bautismo de fuego, de espíritu, de deseo, o el bautismo de sangre, no imprimen carácter y no son sacramento. Son bautismo. ¿Qué quiere decir bautismo? Bautismo viene del griego y quiere decir lavatorio o purificación. Entonces, así como por el agua del bautismo somos lavados del pecado original y se nos da la gracia, por medio del deseo del bautismo también se nos da la gracia y se nos perdona el pecado original cuando morimos sin culpa alguna, sin recibir el agua del bautismo. Porque si no, entonces, pues Dios sería un ser tirano y cruel. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, luego, con su permiso, padre, lo pondré en los comentarios, como hice la vez anterior, pondré los enlaces para que nuestros oyentes puedan visitar esos enlaces y revisarlos. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la tercera parte, cuestiones 66 y 68, en el artículo 11 y 12 de la cuestión 66 y en el artículo 2, de la cuestión 68, habla muy claramente de lo que es el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, el bautismo de agua, la distinción. Es más, en la cuestión 12 en el artículo 12 de la cuestión 66, de la parte tercera, de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos dice que de los tres bautismos, el más importante es el bautismo de sangre, más incluso que el de agua. ¿Por qué? En tanto en cuanto el bautismo de agua es una imagen, es decir, somos lavados, nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. Pues el agua del bautismo es imagen de la sangre de Cristo y recibe su fuerza de la sangre de Cristo, de la pasión de Cristo y del Espíritu Santo. Sin embargo, nos dice nuestro Señor que no hay mayor prueba de amor que dar la vida por otro. Por eso Él nos redime por amor y no hay mayor prueba de demostrarle el amor que tenemos hacia Dios que dando nosotros también nuestra vida por Él. Por el bautismo de sangre, una vez que creemos en Cristo, lo aceptamos y profesamos a Cristo y encima somos martirizados y con nuestra sangre sellamos y defendemos la fe en Cristo, lógicamente, un acto de amor que es el mayor acto de amor que existe, que es el de dar la vida por Cristo, Dios nuestro Señor, no va a mandar al infierno al que no haya podido recibir el agua del bautismo. Esto es absurdo. El bautismo de sangre es el que más nos asemeja a Cristo en su pasión. Por lo tanto, nos dice Santo Tomás de Aquino, la cuestión 66, artículo 12,
que el bautismo de sangre es incluso el mayor de los 3 bautismos, superior al del agua. En la cuestión 68, artículo 2, nos cita precisamente una frase de San Ambrosio, padre de la Iglesia, San Ambrosio de Milán, hablando sobre Valentiniano, que fue un catecúmeno que murió sin recibir el agua del bautismo. San Ambrosio dice: yo perdí al que había de regenerar, pero él no perdió la gracia que había solicitado. No murió, no recibió el agua del bautismo, pero sin embargo se salvó. Esto es lo que nos está diciendo San Ambrosio. Él no perdió la gracia que había solicitado. Si nos vamos al Catecismo Mayor de San Pío X, en la respuesta 568, la pregunta dice así: ¿puede suplirse de alguna manera la falta del bautismo? Y nos responde San Pío X en su Catecismo: la falta del bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo, al menos implícito, del bautismo, que se llama bautismo de deseo. No puede ser que en el catecismo, que es el compendio de la doctrina infalible de la Iglesia, sea menos infalible que la doctrina. Si la doctrina es infalible y el catecismo, que es compendio de la doctrina, nos está enseñando el bautismo de deseo, nos está enseñando algo infalible. No puede ser que el catecismo enseñe algo contrario a la doctrina y que no sea, que no debamos creer con fe divina y católica. En el Catecismo Romano de Trento, además, en el capítulo, cuando habla ya de los sacramentos y nos habla del bautismo, al hablar del bautismo de adultos, nos dice: ¿por qué se difiere el bautismo de adultos? Y nos dice el Catecismo Romano de Trento: se difiere el bautismo de adultos algún tiempo por los motivos siguientes, porque no existe en ellos el peligro que amenaza ciertamente a los niños. Claro, los niños, los infantes normalmente tienen más peligro de muerte, sobre todo antiguamente, que la mortandad infantil era muy superior, ¿no? Pero dice además: ya que el deseo de recibir el bautismo y el arrepentimiento les basta para alcanzar la justificación si algún caso repentino les impide recibir el bautismo de agua. Es decir, el deseo y el arrepentimiento les basta para la justificación. O sea, esto nos lo enseña el Concilio Dogmático de Trento y nos lo enseña en el Catecismo Romano. Entonces, ¿de dónde viene ahora que la gente empieza a negar el bautismo de deseo? O sea, ¿por qué la Iglesia difiere el bautismo de adultos? Y sobre todo en los primeros siglos, donde los catecúmenos pasaban meses de catecumenado. Porque si morían deseando recibir el bautismo, se salvaban igualmente. Porque si no, si la Iglesia difiere el bautismo por un periodo de catecumenado y el catecúmeno muere sin recibir el bautismo, la culpable, en caso de que se condenara, la culpable de esa condena sería la Iglesia. Y esto es imposible. La Iglesia no puede condenar a nadie al infierno, a nadie que quiera verdaderamente, lógicamente, unirse a Dios. Otra cosa son a los que excomulgan, lógicamente, porque se apartan de la obediencia de la Iglesia, se apartan de Dios, o por la herejía, o por lo que sea. Pero a un catecúmeno que quiera acercarse a Dios, la Iglesia no puede mandarlo al infierno. Y si difiere el bautismo, y difiriendo el bautismo, ese catecúmeno muere y se va al infierno, la culpable sería la Iglesia. Esto es absurdo, no cabe en cabeza alguna medianamente sensata. Y luego, y ya con esto terminaremos lo del bautismo de deseo, les voy a citar, ya le digo que luego pondré el enlace en un comentario, el derecho sacramental, no sé si se ve bien el título, Derecho Sacramental y Penal Especial del padre Ferreres, 1923, en el que explica los cánones del derecho canónico, en concreto los que tienen que ver, están relacionados con los sacramentos. Bueno, pues en el número 41 del derecho sacramental, cuando habla del bautismo de deseo y de sangre, lo explica así, de esta manera. Leo literalmente: pero los que ya tienen uso de razón, si por cualquier causa les es imposible recibir el bautismo, por ejemplo, porque estaban instruyéndose para recibirlo, o sea, en el periodo de catecumenado, y les sobrevino un ataque repentino que no dio tiempo para que fueran bautizados, entonces les basta el deseo del bautismo, lo cual se llama bautismo de deseo, llamado también flaminis. Aquí está la respuesta a quien me preguntaba la semana pasada que de dónde viene la distinción de flaminis, fluminis y sanguinis. Pues mire, aquí ya lo tenemos en Ferreres. Llamado también flaminis, o sea, ardiente deseo de caridad. Flamen es fuego, ardor. Con más razón basta el llamado bautismo de sangre, baptismus sanguinis, o sea, el martirio recibido en testimonio de la fe antes de poder recibir el bautismo de agua. El bautismo
el de agua es el bautismo propiamente dicho, llamado fluminis. Esto es de río o de agua. Y luego hay una nota a pie de página, cuando habla del bautismo de sangre, que nos dice, citando a Cristo nuestro Señor, el Evangelio de San Lucas 9, 24, versículo 24, el que perdiere su vida por mí se salvará. Claro, ¿cómo puede ser posible que alguien, por no haber podido recibir el agua del bautismo, a pesar de perder su vida por Cristo, Cristo lo mande al infierno? O sea, es que esto verdaderamente, ya le digo, no cabe en cabeza alguna. El negar el bautismo de deseo es una herejía muy reciente, sobre todo, como dije la semana pasada, de un jesuita americano llamado Leonard Finney, herejía que se conoce como finellismo, y que fue excomulgado en 1953 por su santidad Pío XII. Pero nunca, jamás la Iglesia ha enseñado que sola, única y exclusivamente se pueda uno salvar por el bautismo del agua. Hay 3 modos de bautismo, lo acabamos de ver, y creo que ya con las citas que puse la semana pasada, citando al Concilio de Trento y demás, que es concilio dogmático, con lo que acabamos de poner hoy, hay más que de sobra. Entonces, sí me gustaría, de alguna forma, hacer una llamada de atención, porque esta herejía es sobre todo divulgada por los de Vaticano Católico, los hermanos Diamond, y hay muchas personas que les siguen. A ver, los hermanos Diamond tienen cosas, artículos muy buenos, sin duda, claro que sí, pero aquí se equivocan de todas. Es que creer que Dios pueda mandar al infierno a alguien que da la vida por él es simple y llanamente creer en un Dios tirano. Y Dios es amor, nos lo dice Cristo en el Evangelio, San Juan en el Evangelio, que diga, Dios es amor, en una de sus epístolas, perdón. Dios es amor, por lo tanto, no podemos hacer como los conciliares que nos hablan de un Dios que es amor pero sin justicia, una misericordia o supuesta misericordia divina de la polaca Faustina Kolaska, que es una misericordia sin justicia. No, Dios es amor, es misericordia y es justo. Entonces, ¿de qué manera la justicia y el amor están unidos en Dios? Lo sabremos cuando lo veamos cara a cara. Pero no podemos separar la justicia del amor ni el amor de la justicia. Y no es justo que Dios condene a alguien por no haber recibido el agua del bautismo cuando él quería recibir el agua del bautismo, y cuando además encima da su vida por él. O sea, no es justo, sería un Dios injusto, por lo tanto. O sea, quien crea en un Dios así, simple y llanamente está creyendo en un Dios farisaico, en un Dios fariseo, en un Dios que se agarra a la letra de la ley en contra del espíritu, que es lo que hacían los fariseos y lo que condenaba a Cristo. Les llamaba hipócritas precisamente por eso. O sea, y como nos dice San Pablo, la ley mata, el espíritu vivifica. La ley mata, el espíritu vivifica. ¿Cómo puede aplicar Dios la ley y mandar a alguien al infierno, a alguien que ha dado su vida por él o que desea bautizarse y muere sin el bautismo, incluso por haber diferido el bautismo en la Iglesia? Es imposible, es imposible. Así que espero que los hermanos Diamond algún día se den cuenta de la grandísima herejía que están defendiendo, porque caen en herejía y son herejes entonces por muchas cosas buenas que tengan, y se den cuenta de que están llevando a muchísimas almas por el camino del error, haciéndoles creer en un Dios puritano, farisaico y jansenista, que impone la ley por encima de todo sin amor ninguno. Por favor, seamos sensatos, seamos sensatos. Bien, pues nada más sobre este tema. Si quiere, pues empezamos ya a mirar las cuestiones de las monjas de Belorado. Quisiera aclarar nada más un comentario Sí. de que, bueno, el modernismo siempre trata de destruir todo y abusar de todo. A grado que abusando del bautismo de deseo, pues piensan que profesando el judaísmo, el protestantismo, el maometismo, de buena intención siendo mormón o testigo de Jehová, se van a salvar. Ahí no existe el deseo, porque el deseo es estar en esa herejía, sino cuando desean y les es imposible, pues realmente. Entonces, algunos hermanos, pues podrán confundirse un poco, pero hay que entender el contexto. ¿Y cuál es? Porque hay otra parte de la dogmática que dice, corríjame, padre, si me equivoco, Dios a todos los hombres da las gracias necesarias para salvarse. A todos los hombres da las gracias necesarias para salvarse. Que correspondan a ellas es otra cosa. Y que haya un abuso es otra cosa. Entonces yo invito de corazón a los hermanos Simon, como ya lo hice una vez, hace poco. Se acercaron conmigo, yo los invité a que participáramos en un video
en público, no con el afán de debatir ni de ver quién gana, quién pierde, sino que reine Jesucristo, que se exponga el magisterio de la Iglesia, porque me pareció un tanto tipo protestante sus allegados, que llegan con un